Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es muy probable que, como yo, no hayas visto este caso en la televisión en el momento en el que estaba ocurriendo porque sencillamente no habíamos nacido. Y por eso hoy te voy a hablar sobre el motín de Sierra Chica, el motín más sangriento y extenso de la historia argentina. Desde ya te aviso que si bien no hay ninguna imagen fuerte más que un video filmado desde lejos, el relato es impresionante en sí, así que si sos una persona sensible, nada, por las dudas, estás advertido. Empecemos. 30 de marzo de 1996. Todo transcurría normalmente en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, en Olavarría, Buenos Aires. Este penal, o mejor dicho, esta fortaleza, fue construida en 1881 por orden del presidente Julio Argentino Roca, ya que lo iban a utilizar como un fuerte militar para avanzar en la campaña del desierto. Es un penal panóptico, un sistema creado por Jeremy Bentham en 1791 que prácticamente significa que un solo guardia puede observar a todos los presos sin que ellos lo vean. Eso sirve para que los presos crean que son observados todo el tiempo. Meses atrás, en varias cárceles del país, los presos pedían por mejoras. Las condiciones de la mayoría de las cárceles en Argentina no se destacaban, ni se destacan actualmente, por ser las más higiénicas y ejemplares. Además, había mucha superpoblación en los penales, por lo que los traslados eran constantes. Diariamente había denuncias hacia los jefes y policías por abuso de autoridad y crueldad, y se pedían cambios de condiciones en el régimen de visitas. Esas quejas y protestas cambiaron pocas cosas, y en parte terminaron desencadenando un evento que iba a quedar en la historia carcelaria argentina. Se acercaba Semana Santa, cosa que significaba que las medidas de seguridad en el penal de Sierra Chica iban a estar mucho más relajadas. Eso hizo que 12 presos intenten fugarse de la cárcel, 12 presos bastante peligrosos que tenían encima de ellos unas condenas bastante graves. Estos presos eran Marcelo Popó Brandán Juárez, uno de los líderes de este grupo de 12. Para esa fecha ya tenía 28 años y llevaba más de una década preso. Había empezado a robar a los 14 y estuvo 2 años en un reformatorio. Antes del intento de fuga, ya había sido condenado a 16 años por reiterados robos. Los otros miembros del grupo eran Miguel Chiquito Acevedo, de 24 años, Jaime Pérez Sosas, de 26 años, que estaba preso desde los 19, Héctor Nanini, que tenía una condena de 9 años y medio, Marcelo Quiroga, que había llegado 3 meses antes de que todo suceda y tenía una condena a 21 años por robos y lesiones. Oscar Sánchez era otro de los miembros, tenía cargos por un sinfín de delitos. Héctor Retamar tenía condena perpetua por un homicidio durante un robo y Marcelo Pérez estaba preso por haber robado un banco. Jorge Pedraza era otro de los líderes, había llegado al penal tan solo unos días antes del intento de fuga. Otro líder era Víctor Barrionuevo, que fue detenido por primera vez a los 18 años. Completaban este grupo de 12 Carlos Macei, que estaba detenido desde hacía 6 meses antes del intento de fuga por un robo, y por último Carlos Ibáñez. Ese 30 de marzo, Marcelo Brandán Juárez entró a la oficina de un empleado administrativo del penal y le pidió permiso para usar el teléfono público, pero al segundo entró otro preso que le mostró un arma a los policías y les exigió que les entreguen las suyas. Otros 4 presos se sumaron y tomaron de rehenes a 7 personas. Intentaron trepar un muro para escapar de la cárcel, mientras otros presos armaban una distracción en la cancha de fútbol del penal, donde estaba el operativo de seguridad más fuerte, pero los sorprendió el guardia Walter Vivas, que los hizo retroceder con varios tiros, uno de los cuales le pegó en la pierna a uno de los presos. Los presos retrocedieron y se resguardaron en un pabellón junto a los 7 guardias que tenían de rehenes. El director del penal intentó negociar y los presos le dispararon, pero las balas le pasaron a centímetros del cuerpo. Y exactamente en ese momento se daba origen al motín de Sierra Chica, el más sangriento y extenso de la historia criminal argentina. Además, los presos iban a pasar a la historia como los 12 apóstoles, por la cantidad que eran y por la fecha religiosa, Semana Santa. Para ese momento ya tenían como rehenes a los 7 guardias, a un médico y a 3 pastores evangelistas que habían ido de visita ese día. Afuera del penal la gente ya se iba amontonando. Familiares, medios de comunicación, policías y la jueza María Mercedes Malere. Pasadas 7 horas desde el inicio del motín, la jueza y su secretario ingresaron para hablar con los presos e intentar negociar. Esto es una imagen tomada el día 31 de marzo, están 2 rehenes Bueno, ese que se ve ahí es Marcelo Brandán Juárez, el cabecilla del motín, una de las personas más crueles en lo que fue el motín más grave de la historia penitenciaria de la Argentina. Acá es un momento de la negociación con las autoridades de la penitenciaría y oficiales
de Brandán Juárez, que está detrás. Pero la terminaron amenazando con un arma en la cabeza y también los tomaron de rehenes. Siguieron pasando las horas y los presos decidieron liberar a 2 guardias que estaban heridos, pero a cambio pidieron el ingreso de otros 4 policías. Sus órdenes se cumplieron. Pero había otro detalle, lo que iba a hacer que este motín sea tan sangriento. Dentro del penal la situación estaba bastante complicada. Había 2 bandos entre los presos, el grupo encabezado por Brandán Juárez, el líder de este motín, y otro encabezado por Agapito Lencina, también condenado a perpetua. Según la versión que dan los 12 apóstoles, utilizaron el motín para matar a los presos de la banda contraria, que eran llamados arruinaguachos, es decir, acusados de violar a otros presos o a los familiares de los mismos. Además, la banda de Agapito, repito, según la versión de los apóstoles, trabajaba para los policías, les avisaban sobre posibles intentos de fuga y hasta portaban armas blancas sin problema dentro de la cárcel. Eran básicamente los dueños del penal, pero eran muy odiados por los otros presos. Con un clima tan tenso, tanto dentro como afuera del penal, el caos no tardó en desatarse. El 1 de abril, a las 10 de la mañana, uno de los miembros del grupo de Agapito fue rodeado por 4 presos. Le pegaron un balazo y lo remataron a puñaladas. En menos de media hora mataron a 6 presos más, hasta que llegaron a Agapito Lencina, que intentó sin éxito defenderse. Le pegaron un tiro en la nuca y lo apuñalaron varias veces, lo decapitaron y jugaron al fútbol con su cabeza. Según relatos de los mismos presos, la cabeza se movía lento, como si fuese de plomo. Incluso hasta armaron un arco y gritaban los goles. No contentos con eso, arrastraron los 7 cuerpos hasta el pabellón de castigo, donde los descuartizaron con un hacha, con ayuda de un preso a quien le decían King Kong, que cuando estaba libre trabajaba en un frigorífico. Con la cabeza de otro cadáver simulaban jugar al golf. Buscaron ollas y trasladaron los pedazos de los cuerpos en ellas hasta la panadería del penal. Ahí los incineraron en el horno para eliminar las pruebas y después tomaron una decisión insólita. Hicieron empanadas con la carne de la nalga de uno de los muertos. Acto seguido las pusieron en la heladera. Al otro día se las sirvieron a los guardias y cuando la terminaban de comer les decían: tiene un gusto dulce, ¿viste? Te estás comiendo un chorro. Ahora vas a ser mejor persona. Me enteré que a Gapo lo habían matado, dijeron que lo habían hecho en comida. Después sentí un comentario que habían hecho guiso, que le dieron a la población. Interno Acevedo, chiquito Acevedo, que le dicen repartiendo empanadas. Bueno, vienen, los dejaron 2 empanadas ahí, me como una. Después vienen ahí riéndose y dice: ¿comiste la empanada, guacho? Sí, le digo, estaba linda, estaba dulce. Bueno, dice: te comiste un preso. Y se reían ellos, dice: ahora va a ir para adelante, dice: te comiste un rocho. Se cree que 4 de los guardiacárceles fueron víctimas de este canibalismo involuntario. De los 7 cadáveres solo quedaron algunos pequeños huesos y dientes. Rápidamente el humo blanco se veía desde afuera de la cárcel. José Cepeda Pérez era otro preso que se negó a descuartizar un cadáver. Lo terminaron destrozando a cuchillazos y su cuerpo corrió la misma suerte que el resto de los cadáveres. Fue quemado en el horno. Según el relato de uno de los guardias que fue rehén ese día, Jorge Kroling, vio cómo le cortaban la lengua a algunos presos y las colgaban como si fuesen trofeos, con alfileres. Además, que a otro cadáver le sacaron las tripas y en cada tetilla le pusieron un ojo. Adentro, unos 1500 presos amotinados. Afuera, la gente no sabía nada de todas las muertes, solo escuchaban gritos y disparos. Ya han pasado más de 72 horas desde el intento de fuga y posterior motín en la unidad número 2 de Sierra Chica. El lunes, cuando todo suponía que la solución estaba cerca, otro intento de fuga frustró todas las esperanzas. La cárcel de Sierra Chica es tierra de nadie. Todos los pabellones están tomados. Existen 4 bandos entre los más de 1000 reclusos. Los enfrentamientos son continuos. ¿Qué le han dicho? ¿Qué novedades tiene usted? No había nada, desde ayer hace 4 días que estamos y no sabemos nada, cómo están, nada. Los anotan para que los quedemos tranquilas y nada más, no pasamos. El oído del señor Duarte esto. Mientras continúan los diálogos entre reclusos y autoridades, la situación sigue siendo estacionaria en el penal de Sierra Chica. La lluvia y el intenso frío no fueron impedimento para que los familiares de los internos expresaran su angustia. Ya desde el 5.º día que están así los chicos y es una angustia, esto cada vez se pone más tenso, más denso y no puede ser.
Mientras tanto, en varias cárceles del país se veía un efecto contagio. Diferentes motines iban surgiendo, pero ninguno tan violento como el de Sierra Chica. Fin de semana con motines en varias cárceles. La situación en Sierra Chica, trágica. 5.000 presos amotinados en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. En Sierra Chica tomaron como rehén a una jueza. ¿Qué es lo que piden en este momento, por favor? Digan la verdad que pasa con la gente de Sierra. Las negociaciones continuaban. Los 12 apóstoles querían armas y autos para escapar. Decían, queremos pirarnos o matamos a los rehenes, aunque hasta ese momento no habían matado a ningún rehén, solo a sus enemigos dentro de la cárcel. El gobernador del momento, Eduardo Duhalde, pensó seriamente en tomar la cárcel por la fuerza, pero iba a ser demasiado arriesgado y peligroso. Recordemos que una de las rehenes era la jueza. Dentro de la cárcel, entre tanta muerte, los presos se divertían tomando pajarito, una bebida que se prepara con levadura fermentada, agua hervida y cáscara de frutas, que al tomarla en grandes cantidades emborracha bastante rápido. Además habían saqueado la farmacia del penal, por lo tanto tenían una gran variedad de drogas legales a su disposición. Los presos se robaban entre ellos y hasta hay rumores de que incluso hubo algunas violaciones. Cuando llegaba el anochecer, el penal se ponía aún más peligroso. Desde afuera solo se podían ver distintas fogatas en los techos y se escuchaban los gritos de los presos a los medios de comunicación. ¿Cómo está la jueza? ¡Hay rehenes heridos! ¿Cuántos? ¡Si la policía entra, matan a los rehenes! ¡Sí! ¡Es la única que nos queda! ¡Esta es la primera a morir! Quien también estaba dentro de la cárcel era Carlos Eduardo Robledo Puch, más conocido como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, el máximo asesino serial de la historia criminal argentina. Un hombre que entre 1971 y 1972 mató a 11 personas, a todas por la espalda o mientras dormían. Técnicamente ya debería estar afuera de la cárcel porque ya cumplió su condena, pero ya nos adentraremos en eso en otro video. El día del motín, Robledo Puch se refugió con una Biblia en la capilla del penal junto a todos los presos del pabellón 10, que es el pabellón de diversidad de género, y todos los otros presos de otros pabellones que no querían tener nada que ver con el motín. Se encerraron hasta el último día. Según dicen, no había agua y se mantuvieron con vida tomando su propia orina y alimentándose de algún pedazo de pan que alguien les tiraba desde el otro lado del muro cuando no había presos peligrosos cerca. El jueves 4 de abril, el Jueves Santo, los presos entregaron un petitorio. El gobierno se comprometió a acelerar las causas judiciales y aplicar la ley conocida como 2x1, que permitía contar dobles los días en prisión después de 2 años sin sentencia. Además, las autoridades les prometieron a los 12 apóstoles que los iban a trasladar a un penal federal, ya que tenían miedo a venganzas de los policías. Los presos informaron que iban a entregar el penal, pero recién el día domingo. Eligieron ese día porque los presos querían que ese sangriento motín sea el más extenso de la historia argentina. Pero había otra razón para extender la entrega de la cárcel. Estaban intentando cavar un túnel para escapar. Según Pedraza, uno de los líderes, habían logrado cavar unos 21 metros de túnel, pero todavía faltaban unos 15 metros, y ya tanto los rehenes como los presos estaban agotados, mental y físicamente. Finalmente llegó el domingo de Pascua. Los policías esperaban a que los rehenes sean liberados, pero Brandán Juárez sorprendió con un último pedido. «Yo no entrego el penal si no me traen a mi vieja», gritó mientras mostraba un arma. Ese pedido volvió a frenar absolutamente todo, ya que la madre de Popó no podía llegar hasta antes de las 20 horas. El operativo corría riesgo y tenía que suspenderse hasta el otro día. Hasta que un preso, que ya llevaba muchos años en la cárcel y que no quería tener nada que ver con el motín, le dijo a un policía que le consiga pastillas. El otro apodo de Juárez, aparte de Popó, era Falopa, por obvias razones. Le ofrecieron los calmantes diciéndole que era para que esté más tranquilo hasta que llegue su madre, y los tomó sin dudarlo. El resultado, lo sacaron de la cárcel encorvado, casi sin poder caminar, completamente drogado, poniendo así, después de 8 días, 8 muertos, muchos heridos y empanadas de carne humana, fin al motín. Tengo el honor y la alegría que en este domingo de Pascua anunciarles que se ha firmado un acuerdo que vuelve el penal Unidad 2 de Sierra Chica a la normalidad. Estoy aquí por el pedido de los internos, para garantizarles
los traslados pedidos, la integridad física de todos los comprometidos y la ausencia de todo tipo de represalias como consecuencia de estos acontecimientos. Nada más. Seguimos aguardando. Allí comienza el ascenso, acompañados por funcionarios de seguridad. Marcelo Brandán Juárez, Oscar Nelson Olivera Sánchez, Carlos Villalba Macei, Héctor Cócaro Retamar, Marcelo Villaseco Quiroga y Héctor Galar Zananini, quienes a bordo de esta unidad del servicio penitenciario son trasladados a su pedido a la unidad 16 del Servicio Penitenciario Federal. Exactamente. Último de los reclusos que acaba de salir. En el momento del fin del motín está saliendo la jueza. María de las Mercedes Malera en el momento en que va a ser liberada. El abrazo con sus compañeros, con otros jueces y con las autoridades del gobierno bonaerense que fueron a negociar y a rescatarla. Se escuchan aplausos en su interior y vemos salir a los primeros rehenes. Ahí están saliendo tras este acuerdo logrado. Vemos en efecto entonces a algunos de los rehenes. No apreciamos desde este lugar, pero seguramente nuestras cámaras. Allí hay abrazos, reencuentros y el final feliz a un doloroso episodio. 4 años después, el 14 de abril del 2000, comenzó el juicio. Fue hecho dentro de una cárcel por la peligrosidad de los acusados. Fue televisado y los apóstoles estuvieron dentro de celdas a unos 200 metros de los jueces, custodiados por unos 120 policías y varios perros. ¿Me escucha, señor Brandán? Sí. ¿Nacionalidad? Argentina. Último domicilio. Brandán Juárez, Miguel Ruiz, Víctor Esquivel, Jorge Pedraza, Miguel Acevedo y Juan Murgia Canteros fueron condenados a cadena perpetua. No soy culpable, señor, de homicidios, hechos dolosos, repugnantes y aberrantes. Si fueron o no fueron, no los vi. ¿Quiénes eran los que mataban? No sé decirlo. Sé que el que andaba en eso era Brandán. Con todos estos cadáveres, ¿qué hicieron? Y ellos agarraron y lo descuartizaron. En la olla se veían los pedazos, se veían brazos y un cuerpo entero dentro de una olla no va a mostrar un brazo, tanto descuartizado para que entre dentro de una olla. Fuimos llevados al sector de la terraza del penal. En la terraza fuimos colocados contra un paredón, enfrentando, creo que era el grupo Halcón el que estaba en ese momento, armado. Me inclinaron por sobre el paredón, pero diciéndome que no me preocupara, que no iba a llegar al piso. ¿Por parte de los internos hacia usted tuvo alguna agresión física en algún momento? No, solo una vez, una noche, Luis Dávalos me golpeó por el puño en la cabeza. En mi habitación el interno Miguel Ruiz Dávalos, al que le decían el paraguayo, queriendo herirme con una faca, a la vez que decía que quería matarme. Otros 12 presos recibieron penas más bajas y 6 terminaron absueltos. Hoy en día Jorge Pedraza tiene unas 5 reclusiones perpetuas. Estaba alojado en Rawson, Chubut, pero fue trasladado a Seiza. Juan José Murgia Canteros ya salió del penal y hoy en día es remisero en La Plata. Aseguró estar curado de sus delitos. Brandán Juárez, que también tenía cadena perpetua pero quedó en libertad después de 14 años preso, volvió a ser detenido 3 meses después por asaltar y secuestrar al dueño de una fábrica de pañales. Hoy en día sigue preso. Gorosito Ibáñez se fugó de una cárcel de Mendoza pero fue detenido
detenido nuevamente en el 2013 por una causa de drogas. Se lo conoce como el panadero por el temita de las empanadas. Ariel Acuña Mansilla fue condenado a 15 años de prisión. También confesó ser uno de los que cocinó las empanadas de carne humana. Recuperó la libertad en mayo del 2015, pero la policía lo encontró armado con un cuchillo y cortándose a él mismo y amenazando con herir a su familia y vecinos. Cuando la policía intentó calmarlo, Acuña los atacó y fue herido de un balazo. Está libre y fue el que más se paseó por canales de televisión. Gustavo Javier Arín fue apodado como el Pelado Maradona por haber jugado al fútbol con la cabeza del Gapo Lencinas. Fue detenido nuevamente acusado de liderar una banda de piratas del asfalto. Miguel Chiquito Acevedo Barrionuevo también había sido condenado a perpetua, pero falleció en abril del 2007 tras agonizar 8 días después de haber sido herido con facas en una pelea entre internos. Y por último, Rubén Darío Canto Ramírez también fue condenado por el motín, pero murió de 5 tiros en 2013. Se lo conocía como el apóstol arrepentido y se cree que lo asaltaron. Era cartonero y había intentado cambiar su vida. El motín de Sierra Chica inspiró películas y series. En 2014 se estrenó la película Motín de Sierra Chica de Jaime Lozano e incluso hay muchas referencias a este motín en El Marginal 2. Lo más triste de todo es que después de todo este episodio, algunas cosas cambiaron, sí, pero otras siguen exactamente igual. Teniendo en cuenta el estado actual de las cárceles en nuestro país, que incluyen sobrepoblación, abusos de autoridad, hacinamiento, violencia entre los presos, dificultad de acceso a derechos básicos como alimentación, salud y educación, y una larga lista de etcéteras, no es impensado ni poco probable que vuelva a ocurrir un motín de estas características. Las cárceles de nuestro país necesitan un cambio, y todavía estamos a tiempo. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Nos reencontramos el domingo que viene? Por supuesto que sí. Hasta luego. Si querés recomendarme algún tema para un futuro video, podés hacerlo en los comentarios, que siempre los estoy leyendo a prácticamente todos. O a través de mis otras redes sociales, que son Instagram y Twitter, que con un increíble efecto de producción van a aparecer en algún lugar de la pantalla. Si no lo estás, te invito a suscribirte, que eso a mí me ayuda un montón, y gracias a todos los que ya están y a todos los que están compartiendo mis videos con sus familiares y conocidos o en sus redes sociales, que también me ayuda muchísimo. Hasta luego. Chao, chao.